Ernestina Godoy movió una pieza esta semana, y el tablero político se tensó de inmediato. No es exageración. Lo que apareció en el expediente contra Alejandro Moreno no solo incomodó al PRI, lo dejó en una posición defensiva que no veíamos desde hace tiempo, porque esto ya no es solo ruido mediático ni acusaciones recicladas. Es información nueva que, según quienes siguen el caso de cerca, cambia el equilibrio completo de la investigación. Y cuando una fiscalía logra eso, el mensaje es claro. Alguien se está quedando sin margen. Antes de entrar de lleno, haz algo rápido. Suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video. Eso ayuda a que este tipo de análisis llegue a más gente que quiere entender lo que realmente está pasando, más allá del titular. Vamos directo al punto. El caso de Alito Moreno no empezó ayer. Lleva tiempo acumulando piezas. Investigaciones financieras, auditorías, testimonios. Todo eso ya había construido un expediente que, sin ser perfecto, era lo suficientemente sólido como para sostener medidas judiciales importantes. Pero tenía zonas grises, espacios donde la defensa podía moverse, donde podía cuestionar, donde podía sembrar duda. Y eso, en un juicio de este nivel, es clave. Porque los casos de corrupción compleja no se caen por falta de sospechas, se caen por falta de conexión directa entre los hechos. Puedes tener cifras, propiedades, movimientos financieros, pero si no logras demostrar con claridad quién ordenó qué, cuándo y cómo, la defensa encuentra por dónde romper. Ahí estaba la apuesta del equipo legal de Alito. En esos espacios, lo que cambia ahora es que esos espacios empiezan a cerrarse. Si este tipo de análisis te aporta claridad, apóyalo con un like. No es un gesto menor. Hace que el contenido se mueva y que más personas puedan ver una lectura sin filtros. Y quédate, porque lo que viene no es solo un dato más, es una lectura de fondo. De acuerdo con fuentes que siguen el caso, la Fiscalía integró nuevo material que no estaba en el expediente original, y no estamos hablando de algo superficial. Estamos hablando de elementos que apuntan directamente a los puntos más sensibles de la investigación. Por un lado, documentos, no simples papeles, registros que, según se describe, conectan decisiones con personas, instrucciones, comunicaciones. Ese tipo de evidencia, que en estos casos es oro puro y que casi nunca aparece. Porque cuando alguien construye un esquema de este tipo, lo hace pensando precisamente en no dejar rastro. Se utilizan intermediarios, estructuras, capas que separan al que decide del que ejecuta. Pero algo quedó. Y ese algo llegó a manos de la Fiscalía. Por otro lado, hay un testimonio nuevo. Y esto es incluso más delicado, porque no es un testigo cualquiera. Es alguien que, según las descripciones, conoce de primera mano cómo operaban ciertas partes del sistema que se investiga. No habla en generalidades, habla con detalles, fechas, montos, nombres. Y cuando tienes documentos que apuntan en una dirección y un testimonio que los explica desde adentro, la fuerza del expediente cambia. Te hago una pregunta directa. ¿Tú crees que México está actuando bien al llevar este tipo de casos hasta el fondo, o ves esto más como una jugada política? Déjalo en comentarios, porque aquí es donde se pone interesante el debate. Ahora, hay algo más que no se está diciendo tanto, y que explica por qué este caso está creciendo de esta forma. Esto no es solo trabajo de escritorio. No es solo la Fiscalía revisando archivos durante meses. También hay un factor humano, gente que decide hablar, y eso cambia todo. En estos casos, el silencio no se rompe de golpe, se rompe en cadena. Uno habla, luego otro, y otro más se empieza a calcular. Porque cuando alguien cercano ya dio su versión, el resto entiende que la historia se está escribiendo sin ellos, y quedarse callado deja de ser una protección y se convierte en un riesgo. Ese es el punto en el que parece estar este caso. El círculo que protegía a Alito se está reduciendo. Ya no es tan compacto, ya no es tan silencioso. Y eso no depende tanto de la presión externa, sino de decisiones internas. Personas que están viendo hacia adelante y pensando en su propio escenario. Si sigues aquí, seguramente ya te diste cuenta de que esto no es una noticia más. Es un proceso que está avanzando en serio. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete. Este canal va a seguir cubriendo estos movimientos con este nivel de detalle. Y dime también cómo lo estás leyendo tú. Ahora, veamos la reacción política, porque aquí también hay señales claras. El PRI hizo lo esperado.
Comunicado, palabras conocidas, persecución, ataque, narrativa de siempre. Pero lo importante no fue el comunicado, fue lo que vino después. O, mejor dicho, lo que no vino. No hubo voceros fuertes saliendo a defender con argumentos. No hubo despliegue mediático. No hubo intento real de disputar la narrativa. Hubo silencio. Y en política, el silencio pesa. Porque cuando un partido cree que puede defender a su líder, lo hace, lo pone en televisión, lo respalda públicamente, construye discurso. Cuando no lo hace, es porque el margen se redujo. Y dentro del PRI, según lo que se comenta en círculos cerrados, ya hay otra conversación. Una mucho más pragmática. Una que no se escucha en los micrófonos. La conversación sobre cuánto tiempo más es sostenible sostener esa posición. Y eso conecta con algo más grande. La figura de Ernestina Godoy. Más allá de la discusión política sobre su cercanía con el gobierno, hay un hecho concreto. La Fiscalía está avanzando. Y está avanzando con una lógica que en otros momentos no se veía. Porque estos casos no solo requieren pruebas, requieren decisión. Y aquí parece haber ambas. Claro, hay quienes dicen que esto es uso político de la justicia. Es un argumento válido en abstracto. Siempre hay que cuestionar el poder. Pero también hay que mirar los datos. Patrimonio que no cuadra, propiedades no declaradas, movimientos financieros señalados, ahora documentos y testimonios que conectan los puntos. Para sostener que todo es una fabricación, hay que ignorar demasiadas piezas al mismo tiempo. Y eso también cuenta. Vamos, al punto más fuerte. Lo que realmente cambia el juego. Antes, el expediente tenía dos debilidades claras. Primero, probar que ciertas decisiones venían directamente de arriba. Había indicios, pero no siempre evidencia directa. Segundo, seguir el dinero hasta su destino final sin perder claridad en el camino. Lo que entra ahora apunta exactamente ahí. Los documentos ayudan a establecer quién dio las instrucciones. El testimonio explica cómo se movía el dinero en las partes donde los registros ya no alcanzaban. Eso, combinado, construye algo que en términos legales es muy potente. Un caso sin vacíos críticos. Y eso tiene consecuencias inmediatas. La primera, en el momento en que se tenga que decidir si el proceso se enfrenta en libertad o no, con un expediente más completo, la balanza se inclina. La segunda, en la defensa, porque ya no se trata de atacar huecos, sino de enfrentar una narrativa más cerrada. Y la tercera, la más importante, el resultado final, porque cuando un caso llega a ese nivel de detalle, las opciones se reducen. Ahora, miremos hacia adelante. ¿Qué puede pasar? Escenario 1. El proceso sigue escalando. Más testimonios, más presión. Un caso que se vuelve cada vez más difícil de revertir. Escenario 2. Negociaciones, movimientos internos, ajustes políticos para contener el daño. Escenario 3. Intervención de otros actores, porque este tipo de casos no se queda en un solo partido, tiene efectos en todo el sistema. Y México, en este contexto, aparece como un actor que está dispuesto a ir más lejos de lo que antes veíamos. Eso también tiene impacto regional, porque manda una señal, que ciertas prácticas ya no son intocables. Cierro con esto. Durante años, en México se construyó una idea que los casos grandes empezaban fuerte y terminaban diluyéndose. Hoy, lo que estamos viendo es distinto. Un proceso que no se detiene, que se ajusta, que se fortalece. No hay desenlaces garantizados, nunca los hay, pero la dirección, esa sí empieza a ser clara. Te dejo la pregunta final. ¿Esto es el inicio de un cambio real en cómo se enfrentan estos casos en México? ¿O estamos viendo un episodio más que terminará como muchos otros? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir este tipo de análisis, suscríbete al canal, porque esto no termina aquí, y lo que viene puede ser aún más decisivo.